Capítulo 4, parte 2. La temporada de los vientos comenzó. Era el último día de abril, alrededor de las 11 de la mañana. Kuriyama-san y yo íbamos en tren hacia nuestro destino. El paisaje que se veía por la ventana era de una naturaleza majestuosa. Aunque, a veces, los combates ocurren en la ciudad, el trabajo de los Ikaisi, guerreros de otro mundo, suele ser en las sombras. Bajamos en una estación abandonada que solo tenía una línea de tren, y luego tomamos un autobús que pasaba solo una vez por hora. ¿Estás nerviosa? Sí. Con su expresión habitual, la chica respondió. Ya fuera que mi suposición fuera correcta o completamente equivocada, no había cambios en el plan de usar a Kuriyama-san como SEO. Es natural que esté nerviosa. Poco después, el autobús se detuvo. Desde aquí, solo tomaría unos 15 minutos a pie para llegar a nuestro destino. Kuriyama-san y yo seguimos un camino que apenas podría llamarse sendero forestal. Alrededor, los árboles estaban tan densos que la visibilidad era escasa. Debido al riesgo de una emboscada, no había tiempo para disfrutar de la naturaleza. ¿Crees que la disposición de los Ikaisi hábiles salió bien? La pequeña joven planteó una pregunta como una experta en combate. No me quedó más remedio que encogerme de hombros y responder. Si Ayaka dice con tanta confianza que lo dejemos en sus manos, creo que podemos confiar en ella. Entiendo, entonces, ¿todo depende de mí ahora? Bueno, depende de nosotros, no solo de ti. Corregí las palabras de la pequeña joven. Kuriyama-san mostró una expresión de gran preocupación. En situaciones como esta, no debería normalmente intentar parecer más optimista. Sin embargo, sus siguientes palabras dejaron claro el motivo. No te esfuerces demasiado. La característica de inmortalidad de Senpai podría haberse perdido. Lo sé. Tampoco soy alguien que quiera morir tan fácilmente. La disminución del poder espiritual causada por el viento calmado. Aunque mi capacidad de regeneración permanece, ¿no he logrado mantener mi inmortalidad? Por supuesto, no puedo probar si es verdad, así que, la credibilidad depende en gran medida de la información que Neis me proporcionó. No puedo descartar la posibilidad de que Mitsuki me haya mentido para protegerme, pero, si lo hubiera hecho, ella siempre confiesa la verdad al final de la historia. Por lo tanto, ¿debo asumir que ya no tengo la característica de inmortalidad? Esto significa que no puedo emplear los métodos de combate que solía usar. Honestamente, en mi estado actual, soy apenas un estudiante de preparatoria un poco más capaz. Pero, no podía decirle eso a Kuriyama-san. Si lo hiciera, esta amable compañera seguramente rechazaría acompañarme. Poco a poco, un edificio que parecía el santuario principal de un templo apareció ante nosotros. No es que estuviera simplemente abandonado, estaba completamente en ruinas por no haberse utilizado durante años. Era un lugar ideal para que los Imu se instalaran durante la temporada de disminución del poder espiritual. Allí está. Cuando señalé el edificio, Kuriyama-san apretó los labios. Al seguir su mirada, comprendí su expresión. La pequeña joven estaba cautivada por la figura de un chico alto y delgado que apareció en el sendero lateral. Yuto. Con una voz que parecía a punto de romper en llanto, Kuriyama-san pronunció su nombre. Instintivamente, di un paso adelante, colocándome frente a mi compañera en un intento de protegerla. El chico alto nos observaba en silencio, y en su mirada penetrante había una profunda tristeza. La pequeña joven comenzó a acercarse vacilante a Masiro Yuto. ¿Kuriyama-san? No parecía que fuera a escuchar mis advertencias, así que, decidí avanzar con ella. El chico Ikai también comenzó a caminar hacia nosotros. La relación espacial entre los tres formó un triángulo isósceles, con Masiro Yuto en el vértice. Y él es es Kambara Senpai, del Club de Literatura. Es una persona bastante peculiar. Masiro Yuto me observó con interés después de que Kuriyama-san me presentara. Oh, disculpa. ¿Me demoré en presentarme? Soy Masiro Yuto, un amigo de la infancia de Mirai Kiriyama. El chico alto hizo una reverencia con una sorprendente cortesía. Me sentí un poco desconcertado, como si mi mente no pudiera procesarlo correctamente. Por lo tanto, me tomó un tiempo comprender la situación. Aún así, no había suficiente información para decidir de inmediato si era un aliado o un enemigo. Lo siento. El silencio fue roto por las palabras de disculpa de la joven. Cayó de rodillas al suelo y se apoyó con ambas manos, en una posición que podría describirse como a cuatro patas, lo cual era incluso más impactante que una reverencia formal.
No podía soportar verla en ese estado, así que, la levanté con fuerza. Masiro Yuto esbozó una sonrisa triste mientras la observaba con una expresión profundamente apenada. Me alegra no haberlo revelado todo. Dijo esto con una voz llena de compasión. Por eso, no sabía dónde dirigir mi ira. De cualquier manera, debía determinar rápidamente si era un aliado o un enemigo. Esto. ¿Qué significa? Mirai debería saberlo, ¿no? El chico alto miró a lo lejos, como si estuviera retrocediendo en el tiempo. Luego, volvió su mirada hacia Kuriyama-san. Los clanes Masiro y Nami eran aliados, pero, también, rivales. Sin embargo, en realidad, la situación era muy diferente. El clan Masiro dependía de los beneficios otorgados por el clan Inami. Cuando los líderes de Masiro ya no pudieron soportar esa relación de subordinación, idearon un plan para deshacerse de un miembro influyente de los Inami, haciéndolo parecer un accidente. El chico continuó su relato con calma, y parecía un ser aterrador, casi como una máquina sin emociones, o como si hubiera perdido todo excepto la razón. Daba la impresión de que había dejado de ser humano, al menos, en el sentido de actuar impulsado por emociones. El clan Masiro aún tenía poder, lo suficiente como para sentir envidia y tratar de derribar a otros. Si la organización se desmoronaba, ya no tendrían a quien dirigir su envidia y su ira. Por eso, para evitar más sacrificios, puse en marcha mi plan. ¿Yuto? La voz de Kuriyama-san temblaba, seca y rota. Masiro Yuto, sin mostrar ninguna emoción de enojo, continuó relatando los hechos crueles. Su tono tranquilo solo servía para aumentar el miedo. ¿Qué se debe hacer para no causar problemas a los demás? No me tomó mucho tiempo llegar a la respuesta. Si la envidia y la ira se dirigen hacia el interior en lugar del exterior, entonces, si hay conflictos dentro del clan Masiro, no se dirigirán malas intenciones hacia otros lugares, ¿correcto? Al ver la expresión del chico mientras hablaba, me estremecí. No podía entender en absoluto lo que estaba pensando. Sin embargo, mi cuerpo se encogió y sentí un sudor frío en la frente. Kuriyama-san agarró el brazo de Masiro Yuto y lo cuestionó. Entonces, ¿es verdad que provocaste el conflicto interno del clan Masiro? Sí. ¿Realmente crees que eso era lo correcto? Sí, lo creo. Kuriyama-san abofeteó al chico sin piedad en la mejilla. Con lágrimas a punto de brotar, forzó las palabras. Idiota. ¿Por qué no me lo contaste? Porque no quería convertirte en mi cómplice. Kuriyama-san tenía una expresión de desconcierto, incapaz de comprender el significado de sus palabras. Pero, yo lo entendí. El hecho de que viniera aquí hoy lo decía todo. Si Kiriyama Mirai, quien se siente tan culpable por haber matado a Yuinami que ni siquiera valora su propia vida, supiera del sufrimiento que carga Masiro Yuto, ¿qué pasaría? No hacía falta pensarlo mucho. Seguramente, ambos habrían descendido al infierno juntos. Es por eso que el joven guerrero rechazó a su amiga de la infancia, al igual que Kiriyama Mirai lo rechazó en el pasado. Ahora era el turno de Masiro Yuto de rechazarla para evitar que cayera en la desgracia. Esta espiral de negatividad surgida de la bondad es una cadena de desdichas que nadie puede detener. Este es un relato que pertenece completamente a Masiro Yuto y Kiriyama Mirai, y no importa cuánto busque en todo el mundo, no encontraré una razón válida para intervenir. Aún así, no podía permanecer como un simple espectador. Oye, interrumpí torpemente. Para ellos, debía haber sido tan molesto como un anuncio comercial que se cuela en medio de una película tensa. Masiro Yuto y Kuriyama-san me miraron. Conscientemente arrojé una pregunta que, aunque me llamaran cobarde, no podría evitar. ¿Para ti es más importante Yuinami, que está muerta, que Kuriyama-san, que está viva? Es una pregunta tan condenada como, ¿qué es más importante para ti, tu trabajo o yo? Cualquier respuesta llevaría a un resultado desastroso, una lección imposible. Todo esto lo demuestra. Desde ese día, solo pensando en el fin de mi clan. No era el día en que Kiriyama Mirai mató a Yuinami, sino el día en que supo que su muerte había sido causada por el clan Masiro. No pude mirar directamente a la cara de Kuriyama-san, que estaba a mi lado. Si una chica a la que le quedaban tan bien las gafas estaba en problemas, podría haberme equivocado pensando que yo era el único que podía salvarla. Pero, la verdad es que la esperanza solo es una forma de desesperación. La historia es cruel hasta el final, y no importa cuánto se esfuerce un personaje secundario. Por mucho que uno se esfuerce, no se le permite superar al protagonista.
Sin que se tenga en cuenta todo lo que ha pasado hasta ese momento, al final el protagonista se lleva lo mejor, y ese es el papel de un personaje secundario. Esta es la historia de Masahiro Yuto y Kiriyama Mirai, y no es un acontecimiento en el que yo, un simple transeúnte, deba involucrarme. Sin embargo, al ver a Kuriyama-san llorando, como representante de los personajes secundarios, sentí la necesidad de expresar al menos una queja. ¿No podrías considerar un poco los sentimientos de Kiriyama-san? Agarré el brazo de Masahiro Yuto, quien había terminado de hablar de manera indiferente. Parece que puse más fuerza de la que esperaba, ya que el joven guerrero mostró una leve expresión de sorpresa. La pequeña chica intentó detenerme con un sollozo, llamándome senpai, pero, incluso así, Mira no se calmaba. ¿Tienes idea de cómo se siente al venir aquí? En cuanto a eso, lo siento mucho. En el siguiente instante, agarré a Masahiro Yuto por el cuello de la camisa, torciéndolo con toda la fuerza que pude reunir. Kuriyama-san vino aquí dispuesta a morir a manos tuyas, y piensas dejarlo pasar con palabras tan vacías. Seguro que hay algo más que deberías decir. Senpai, ya es suficiente, de verdad. Kuriyama-san trató de detenerme. En este punto, probablemente había sido degradado de personaje secundario a completo extraño. Tal vez, por eso, pude comprenderlo. Me di cuenta de que los sentimientos que había estado proyectando en Masahiro Yuto eran, en realidad, mi enojo hacia mis propios padres que desaparecieron sin dejar rastro. Para ellos, mi existencia no significaba nada, y continuaban su vida errante. Probablemente, nunca se han detenido a pensar en cómo me siento al haber sido dejado atrás. Sin embargo, esto no era más que una simple proyección de mi frustración. Solté lentamente a Masahiro Yuto, dejándolo ir. De todos modos, ¿puedes explicarme? No entiendo en absoluto la situación actual. Te dije que fui yo quien provocó el conflicto interno en el clan Masahiro, ¿no es verdad? Sí, lo escuché. Pero, eso no explica por qué llamaste a Kiriyama-san aquí. Además, usar una sombra vacía como Seo, es espeluznante. ¿No puedes imaginar hacia quién dirigiría el clan Masahiro su ira al hacerme pasar por un traidor? Encargar la tarea de exterminar la sombra vacía fue la manera más sencilla de trasladar a Mirai a un lugar seguro sin contarle la verdad. Miré de reojo a la pequeña chica. Es cierto que si le hubiera dicho honestamente, corre, podría ser tomada como rehén. Kuriyama-san probablemente habría enfrentado a Masahiro Yuto y le habría sacado la verdad. Un momento. Quiero aclarar las cosas. ¿Trasladaste a Kiriyama-san a un área bajo el control de los Neis para garantizar su seguridad? Si es así, está bien. Pero, si tu objetivo era la destrucción del clan Masahiro, ¿no tiene sentido apuntar a los Neis, porque tuviste que atacarlos? El detonante. El conflicto interno del clan Masahiro comenzó con el ataque a los Neis. En ese momento, pude percibir la malicia en los ojos de Masahiro Yuto. Al parecer, he estado bajo una terrible equivocación. Pensé que el clan Masahiro podría estar utilizando a Masahiro Yuto para sofocar los conflictos dentro de la organización. Si creaban un enemigo común, al menos, podrían contener la guerra interna. Pero, no era así. En esta serie de eventos, los que cayeron en la trampa fueron los líderes del clan Masahiro, ¿no es verdad? Por supuesto. Tu perspicacia es asombrosa. Masahiro Yuto respondió con una alegría genuina. Continué hablando sin mostrar mis emociones. ¿Vas a revelar tu truco? En el siguiente instante, el chico empezó a recitar palabras que sonaban como un hechizo, algo distinto al lenguaje común. De repente, un círculo mágico familiar apareció en el suelo, y de él emergió la espada larga que había utilizado el manto negro. ¿Esa espada larga no había caído en manos de los Neis? Masahiro Yuto sonrió con ironía al ver mi sorpresa. Aún no has entendido la verdad. ¿Cómo podría entenderlo? No, tal vez, sí. Había una persona en mente que podría haber cometido tal acto demoníaco. ¿El hombre lobo que atacó primero en solitario, lo hizo intencionalmente? Lo envié yo para aumentar la vigilancia de todos. Con esa explicación, mi suposición se convirtió en certeza. Estabas en contacto con Neisa Izumi, ¿no es verdad? Sí, cuando le pedí que colaborara para asegurar la seguridad de Mirai y recuperar el cuerpo de Yui, que estaba en manos del clan Masahiro, accedió de inmediato. Para la organización, eliminar a un rival sin ensuciarse las manos es lo ideal. Entonces, el ataque a los Neis fue una decisión consensuada por el clan Masahiro. Sí, muchos líderes del clan ya estaban interesados en la habilidad especial del orbe. Pensé que, si los incitaba bien, sería fácil llevarlos a decidir el ataque.
Sin que supieran de mi alianza con Neisa Izumi, el clan me elogió por facilitar el éxito de la infiltración. A partir de ahí, el plan de ataque contra los Neis avanzó por sí solo. Y, entonces, ¿lo ejecutaron, no? De ninguna manera, la noticia del ataque sorprendió más al clan Masiro que a nadie. ¿Qué quieres decir? Lo interrogué, sin ocultar mi desconfianza. Kuriyama-san también parpadeó, incapaz de entender. El ataque fue algo que organicé por mi cuenta. Aunque, claro, conté con la ayuda de Neisa Izumi. Yuto. No es algo tan sorprendente. Mientras hubiera movimientos sospechosos que sugirieran que el clan Masiro estaba apuntando al clan Neis, no importaría quién fuera el atacante, ellos no podrían simplemente hacerse los desentendidos. Entonces, ese títere, ¿no era Yui-san? No, no lo era. Ya te dije que me alié con Neisa Izumi para recuperar el cuerpo de Yui-san del clan Masiro. Masiro Yuto negó enfáticamente antes de añadir una explicación. En primer lugar, no esperaba que Mirai estuviera presente en el lugar. Pero, si ella estaba allí, pensé que si disfrazaba al títere como Yui-san y dejaba la espada larga usada, la identificación del culpable se aceleraría. Yo lo interpreté como una decisión para vengarte. Por eso, no le conté la verdad a nadie. Me arrepiento. Lo siento, de verdad. Parece que sus buenos sentimientos hacia el otro habían tomado un rumbo equivocado. Al ver que se miraban con una atmósfera que casi los llevaría a besarse, los interrumpí como un intruso, empujando la conversación adelante. Entonces, lo que dijo el encargado de relaciones públicas del clan Masiro no era completamente falso. No sé qué les dijo, pero si afirmaron que fue obra de un solo individuo, es cierto. Sin embargo, en realidad, conspiraste con Neisa Izumi. Así es. Eso también resolvería la cuestión de la existencia del colaborador que preocupaba a Hiromi, aunque seguramente no sospechaba que era su hermana, y si Neisa Izumi estaba trabajando en las sombras, las leyes de transferencia y la neutralización de la jaula no serían un problema. Me esforcé por mantener una actitud tranquila. Así que, el clan Masiro se dividió entre los que apoyaban el ataque y los que lo rechazaban tras recibir la noticia. Como era de esperar. Empezaron a pelearse entre los que temían una guerra total con los Neis y los que no. Masiro Yuto relató la situación actual con serenidad. Sentí un escalofrío que casi me hizo marear. Es decir, Izumi-san conspiró con Masiro Yuto para dividir al clan Masiro, y luego, al hacerse amiga de los conservadores, aceptó el silencio de Masiro Yuto. Al final, Neis eligió la forma de obtener ganancias sin esfuerzo. Realmente, había personas malvadas. Los conservadores del clan Masiro intentarán matarte. A menos que ofrezcan la cabeza de Masiro Yuto, el clan Masiro nunca podrá levantar la cabeza ante el clan Neis. Para recuperar su autoridad temporal, los conservadores intentarán acabar con Masiro Yuto. Seguramente será así. Por eso, me alegro de haber visto a Mirai una última vez. Yuto. La voz de la chica tembló al ver la frágil sonrisa que le dirigió. Pero, inmediatamente después, Masiro Yuto desenvainó su espada larga, saltó, y con un solo corte, eliminó a un intruso en el aire. El cuerpo del hombre lobo Imu se partió en dos, esparciendo fluidos corporales por todas partes y cayendo al suelo, ya muerto antes de tocar el suelo. El chico alto y delgado que aterrizó observó a su alrededor con una mirada afilada. Finalmente, me di cuenta del grupo de hombres lobo Imu que se ocultaban en el bosque. No podía contar su número exacto, pero parece que hay más de 30 de ellos. Y, además, estamos completamente rodeados. Pero, esto confirma que Masiro Yuto está tratando de proteger a Kiriyama Mirai. Solo con saber eso, siento que podemos superar cualquier dificultad. Kuriyama-san, secándose las lágrimas, formó una espada de sangre y se preparó para la batalla. Lo siento. Pensé que los había despistado, pero parece que los perseguidores aún así nos encontraron. Más que disculparse, deberíamos concentrarnos en cómo salir de esta situación. Aunque los Imo están debilitadas por la calma, ¿es posible que sea difícil superar esta cantidad? Si yo fuera inmortal, tendría un medio para contrarrestarlos, pero, esta vez, incluso esa opción está fuera de la mesa. No pude evitar reconocer que la situación era crítica mientras la manada de hombres lobo acortaba la distancia. Mirai, rompe por un punto y escapa. No dejaré que te persigan. Masiro Yuto declaró mientras sostenía su espada larga en una postura de guardia. Sin embargo, Kuriyama-san rechazó su propuesta.
No quiero huir y dejar a Yuto atrás. Así que, lucharé como una guerrera del otro mundo. En sus palabras se percibía una negación del concepto de venganza. El joven guerrero del otro mundo me dirigió su mirada. Como alguien ajeno a la situación, no tenía derecho a opinar. No te preocupes por mí. A fin de cuentas, soy inmortal. En ese caso, aceptaré tu ayuda por ahora. Como si esas palabras fueran la señal de inicio, la situación cambió repentinamente. Masiro Yuto, con su espada larga en bajo, se lanzó contra la manada de hombres lobo. Era la elección obvia para romper el cerco en el que estábamos atrapados. Primero, derribó con un solo corte a 3 objetivos en la vanguardia, abriendo una brecha en el cerco. Justo cuando pensé que estaba planeando huir y dejar atrás a Kuriyama-san, el joven guerrero del otro mundo levantó su espada desde abajo y lanzó un golpe hacia arriba, cortando hacia un árbol. ¡Guau! Con un grito patético, un hombre en traje cayó del árbol. Además de una profunda herida, el impacto contra el suelo le causó moretones. En su desesperación, empezó a suplicar por su vida con una voz lamentable. Por favor, no me mates. Si hablamos, ¿podemos aclarar el malentendido? Lárgate. Antes de que pudiera terminar de hablar, la espada larga de Masiro Yuto se clavó en su pecho izquierdo. La atmósfera cambió drásticamente por su acción decidida. El joven guerrero del otro mundo había eliminado al objetivo más cercano sin vacilar. Probablemente, como miembro del clan especializado en el control espiritual, sabía cómo ocultarse y usar la Simu a su favor. Ahora, estos individuos ya no podían pelear desde una posición segura. El enfoque de la manada de hombres lobos se centró claramente en Masiro Yuto. Kuriyama-san, dándose cuenta de esto, terminó rápidamente su combate y corrió hacia el joven guerrero del otro mundo, que estaba siendo atacado por todos lados. Sin embargo, los enemigos no eran lo suficientemente indulgentes como para permitirle hacer eso. La manada de hombres lobo, reorganizada, bloqueó su camino. Kuriyama-san soltó una maldición poco habitual para ella mientras se quitaba el anillo rosa que llevaba en el dedo meñique de la mano izquierda con la mano derecha. Luego, mientras cargaba contra la manada de hombres lobo que bloqueaban su camino, balanceó su brazo izquierdo. La sangre salpicó en la multitud, infectando los cuerpos de la Simu como si fueran bacterias letales. Cada gota de sangre que tocaba convocaba la muerte. La pequeña chica corrió a través de los hombres lobo que gritaban y se rasgaban el cuello, muriendo. Frente a la increíble habilidad de Kuriyama-san, la familia Masiro no tenía manera de hacerle frente. La chica llegó a donde estaba Masiro Yuto, mostrando una expresión de alivio al confirmar que su amigo estaba levemente herido. Sin embargo, parecía frustrada por la interminable aparición de la manada de hombres lobo. Esto se está alargando demasiado, ¿qué debemos hacer? ¿Solo queda incapacitar al controlador? Masiro Yuto explicó, señalando con el dedo el lugar donde se escondía el controlador. Kuriyama-san, con un rápido movimiento, se dirigió al objetivo. Apenas llegó, un hombre en traje cayó desde un árbol, probablemente había intentado escapar, pero se precipitó y cayó. Ayúdame, solo seguía órdenes. El hombre, sin vergüenza ni dignidad, suplicó de manera patética. De los labios de Kuriyama-san brotó tristeza. Por culpa de ustedes, Yui-san. Por culpa de ustedes, Yuto. Y aún así, ustedes ni siquiera se arrepienten. Yo, no puedo perdonarlos. Sintiendo el malestar, me acerqué rápidamente a Kuriyama-san. La chica con los ojos fríos, que había perdido toda intención de luchar, levantó su espada de sangre hacia el hombre en traje abatido. Podía entender dolorosamente su deseo de hacer justicia, dado que los pequeños momentos felices que había disfrutado en un entorno adverso habían sido destruidos por estos individuos. Sin embargo, antes de que la espada fuera bajada, empujé a la joven hacia el suelo. No desperdicies el esfuerzo de esa persona. Grité mientras empujaba a Kuriyama-san al suelo. ¿No dijiste la verdad porque no querías ensuciarte las manos, Kuriyama-san? Senpai. La chica, a punto de llorar, sacó una voz débil. Al escucharla, mi mente, que había estado hirviendo, se calmó. Realmente, cuando actúas de manera inapropiada, solo salen mal las cosas. Lo siento. Pero, en este caso, Kuriyama-san no debería ensuciarse las manos. Muérete. Acompañé mis disculpas con un tono calmado mientras agregaba mi opinión sincera. De repente, el hombre en traje, que había estado deprimido, sacó un cuchillo y mostró una sonrisa maliciosa.
Me arrepentí de haber mostrado la mayor imprudencia en el campo de batalla. Sea cual sea el motivo, la situación de tener a Kuriyama-san en el suelo no era adecuada para enfrentar al enemigo. El brazo derecho levantado hacia la pequeña chica fue cortado poco después del codo, flotando en el aire. El hombre en traje, comprendiendo la situación, comenzó a gritar desesperadamente. ¡Ah! A pesar de su lamentable grito, el hombre comenzó a escapar mientras usaba su mano izquierda para detener el sangrado de su herida. Aunque su grito era torpe, sus acciones eran temiblemente hábiles. Sin embargo, no pudo escapar del vengativo Masiro Yuto. Tras ser herido en la pierna izquierda por un segundo golpe, el hombre cayó de bruces al suelo. Poco después, debido a la gran pérdida de sangre, su cuerpo comenzó a convulsionar y eventualmente se detuvo por completo. Sin embargo, la situación en el campo de batalla seguía sin ser favorable. Si la guerra de desgaste continuaba, la desventaja era innegable. Me levanté y extendí mi mano hacia Kuriyama-san mientras le lanzaba una pregunta. Una guerra prolongada es desventajosa, ¿verdad? Sí. Al menos si pudiéramos reunirnos con Ayaka, podríamos encontrar una solución. ¿Todavía queda bastante tiempo para eso? No, lo curioso es que esa hermana está inexplicablemente entusiasta. De alguna manera, ha llegado al sitio antes que nosotros. Es decir, ya debe estar dentro del edificio. En ese momento, una sombra negra atravesó el techo del edificio que parecía ser el santuario desde el interior. ¡Wow! La Imu en forma de niebla rugió con una gran abertura en su boca. No hace falta explicar que se trata de una sombra vacía. ¿Estará bien la hermana entusiasta? Si no está bien, será un problema grave. Fortalecí mi tono mientras lo declaraba. Si Ayaka caía, la posibilidad de aniquilación se haría real. Por cierto, incluso la tímida chica con gafas mencionó a la hermana entusiasta. No, tal vez solo está muy alterada. De todos modos, ya no era el momento de concentrarse solo en la familia Masiro. ¿No sería mejor tomar el rugido de la sombra vacía como señal para reanudar la batalla? Apenas la sombra vacía rugió, los hombres Loimu que estaban al acecho atacaron al unísono. La situación cambió de repente. Kuriyama-san cortó de un solo golpe a dos Imu que saltaban hacia ella y luego se lanzó contra el grupo de seguidores, desatando sus ataques. En otra dirección, Masiro Yuto usaba su espada larga para barrer a las Imu con movimientos giratorios. Kuriyama-san, voy a ver cómo está Ayaka, ¿puedo confiar en que te encargas de aquí? Originalmente, quería desempeñar el papel de déjamelo a mí, sigue adelante, pero, con mi capacidad actual, probablemente solo pueda desempeñar el papel de mensajero. No hay problema. Yuto y yo manejaremos esto. Kuriyama-san respondió con fuerza mientras luchaba. Parece que estaba contenta de haber podido reunirse con Masiro Yuto de alguna manera. De lo contrario, sería imposible comportarse con tanta valentía en una situación desesperada. Te dejo esto. Dicho esto, corrí a toda velocidad hacia la sombra vacía. El destino que había calculado se sentía más distante de lo esperado. Esto se debía tanto a razones físicas como a una ilusión óptica. De todos modos, si el Imu en forma de niebla no se movía, debía haberse tomado alguna medida. Y, entonces, solo Ayaka podría hacer algo así en este lugar. Ayaka, si estás bien, contesta. Mientras corría, grité sin pensar. La respuesta vino de una persona inesperada. Vaya, qué coincidencia encontrarnos aquí. Era la hermosa exorcista con el cabello largo recogido, Nino-san, o más precisamente, Nino Miyashizuku. Aunque mantenía su impresión intelectual con un traje de mujer, hoy estaba luchando con una enorme cadena de cuentas que parecía hecha de pelotas de ping-pong conectadas. La probabilidad de que estuviéramos en el mismo lugar por casualidad debía ser astronómica. La colaboradora era Nino-san. Así es. Aunque no puedo hacer mucho por mi cuenta. Dicho esto, la hermosa exorcista retorció las cuentas en su mano. Un gran círculo de aproximadamente 1 metro de diámetro tomó la forma del número 8. La sombra vacía intentaba escapar de la restricción, moviendo su cuerpo en forma de niebla. Era evidente que Nino-san estaba usándola para detenerla, pero no podía entender cómo había llegado a este punto. Me calmé y le hice una pregunta directa. ¿Qué está pasando? Los exorcistas alrededor estaban tan cargados de intención asesina que la sombra vacía se dio cuenta de ellos. Estamos luchando con un número justo, así que, al menos, esperaba que se mantuviera el tiempo previsto. No podía dejarla escapar, así que, la atrapamos, pero, sinceramente,
no estoy segura de poder mantenerla contenida sola hasta el mediodía. Aunque parecía una broma, la expresión seria de Nino-san indicaba que no era un chiste. ¿Y Ayaka? Estaba desarrollando el hechizo dentro del edificio, pero no sé si está bien. El techo se desplomó mientras estaba en estado desprotegido, así que podría estar inconsciente entre los escombros. Nino-san señaló con la barbilla los restos del santuario colapsado. Los escombros del techo perforado por la sombra vacía estaban esparcidos. Incliné mi cabeza en señal de agradecimiento a Nino-san y me dirigí hacia donde estaba Ayaka. ¿Ayaka? La calma es difícil de manejar, ¿no es verdad? Ayaka, mientras hablaba, tenía una línea de sangre corriendo por su frente. Probablemente se había herido cuando quedó atrapada entre los escombros. Sorprende que haya salido relativamente ilesa de tal desastre, pero lo que más me impactó fue que no pude encontrar palabras para describirlo. No hay ninguna regla que diga que un Aimu no puede ser un exorcista del otro mundo, ¿no es verdad? Ah, sí, eso es cierto. Me alegra escuchar eso. Con una sonrisa satisfecha, Ayaka comenzó a recitar un hechizo en un idioma diferente al habitual. Un círculo mágico familiar apareció flotando en el aire. ¿Sintió alguna presencia desagradable por ese fenómeno? La sombra vacía rugió de nuevo. ¡Wow! El edificio tembló violentamente, posiblemente debilitado por la fuerza de contención de Nino-san. Fragmentos de pared comenzaron a caer. Si la niebla Aimu seguía descontrolada, no sería sorprendente que el edificio se destruyera por completo en cualquier momento. Yo animé a Ayaka a salir del templo principal. Afuera, una exorcista del otro mundo con rostro cansado manipulaba frenéticamente un rosario. En el otro lado, se libraba una batalla desgastante al estilo de un corte de 100 personas. El camino del bosque mostraba un paisaje macabro lleno de trozos de carne y fluidos corporales de los imulobos. Me dirigí hacia la exorcista del otro mundo. De repente, Nino-san se desplomó en el suelo. «Nino-san», grité mientras corría hacia la exorcista. En el siguiente momento, la sombra vacía liberada se movió. Extendió brazos con 5 dedos a cada lado de su cuerpo y lanzó uno de ellos hacia la desprotegida Nino-san. Llegué a la meta primero, tomé a la exorcista del otro mundo y rodé por el suelo. Evité el ataque por un pelo. En el lugar donde estaba antes, había un pequeño cráter. Si no hubiera escapado a tiempo, podría haber muerto. Era el primer miedo a la muerte que experimentaba en mi vida. La sombra vacía, sin considerar nuestras circunstancias, no relajó su ataque. Intenté evitar el segundo golpe rodando de nuevo, pero, en comparación con los dedos, quizás el pequeño dedo, la cuchilla más fina atravesó mi abdomen. La regeneración instantánea comenzó, pero no sabía qué pasaría. «Quédate quieta». Nino-san, habiendo recuperado la conciencia, manipulaba el rosario. Las manos de la sombra vacía se torcían, pero, a diferencia de antes, estaba completamente vencida por la fuerza. Incluso mantener un estado de equilibrio parecía imposible por mucho tiempo. Liberado de la cuchilla, me levanté mientras sostenía mi abdomen herido. «Kanbara-kun, ¿puedes ganar tiempo hasta la hora estipulada? Si llamamos a otro refuerzo usando la técnica de transposición, podremos manejarlo». La exorcista del otro mundo, vestida con un kimono, preguntó mientras mostraba el círculo mágico. Verifiqué de nuevo la herida en mi abdomen. La regeneración estaba más lenta de lo habitual. Pero, en la situación actual, probablemente solo yo podría moverme. Afirmando, Ayaka me lanzó un objeto que parecía una piedra preciosa de algún tipo. ¿Qué es esto? Es una especie de amuleto para atraer a los Aimu. De todos modos, cuando de la señal, escapa. Ahora. Justo después, Ayaka gritó. Fue con una velocidad casi engañosa. Apenas terminó de hablar, las ataduras de Nino-san se aflojaron y la sombra vacía comenzó a moverse. Corrí por el camino que había tomado con la mente en blanco. Sentí la presencia de la niebla de Aimu persiguiéndome desde atrás. La distancia estaba suficientemente asegurada, así que, si la sombra vacía no tenía teletransportación o ataques a distancia, no habría un peligro inmediato. Además, las carreras de resistencia son mi especialidad. Pensé que podía hacerlo, pero, en ese momento, de repente, un Aimu apareció por un costado y me atacó. Intenté esquivar las garras letales, pero la fuerza que se dirigía hacia adelante me hizo caer al suelo. Además, el impacto fue bastante fuerte, por lo que mi caída fue bastante espectacular. El Aimu
que intentó lanzar un segundo ataque, se partió en dos por la mitad. La sangre fresca salpicó y tiñó mi cara y mi ropa de rojo. Al mirar en la dirección del ataque, vi a Masahiro Yuto descendiendo con una espada larga. Considerando lo que sucedió cuando Nino-san resultó herida, probablemente estaba usando una onda de choque invisible. El joven exorcista continuó lanzando golpes hacia mi espalda. Cuando me giré, vi la sombra vacía sin su brazo derecho. Pero esa era la característica de los Imu sin sustancia. El brazo cortado se disipó en la niebla, y un nuevo brazo creció desde el hombro. Esto estaba dentro de lo esperado. De todos modos, me levanté y reanudé mi huida. Pero, en ese momento, mi cuerpo se tambaleó enormemente. No solo la curación de la herida era lenta, sino que mi función cardíaca y pulmonar también parecía haber disminuido más de lo esperado. Senpai. Kuriyama-san me detuvo mientras avanzaba tambaleándome. Estaba bañada en sangre y emanaba una atmósfera seductora. Con un gesto como si se deshiciera de algo, lanzó chorros de sangre desde su muñeca que perforaban el cuerpo de los Imulobos como una escopeta. Una fuerza de ataque abrumadora, pero, aún así, no podría derrotar a la sombra vacía. Así que, reuní todas mis fuerzas y corrí. Quizás presionados por la atmósfera caótica, los Imulobos se retiraron. Puede que los Imu que tenía que manejar fueran más débiles de lo esperado, o quizás Masahiro Yuto y Kiriyama Mirai eran adversarios más formidables de lo que pensaba. En primer lugar, los que despertaron a la sombra vacía, o, tal vez, incluso la familia Masahiro la había preparado para este resultado, no se puede descartar. Según lo que Nino-san había dicho, la aparición de la sombra vacía llegó antes de lo esperado. Es realmente increíble cuánta dependencia de otros hay. ¡Wow! Un golpe de la sombra vacía rozó mi espalda. Aunque la herida era menos grave que la del abdomen, me empujó al suelo. Mientras yo yacía en el suelo, la niebla Imu levantó triunfante un brazo borroso. Kuriyama-san, con un grito cercano al de una agonía, corrió hacia mí sin protección. No estaba claro si se había relajado o si estaba alterada por el peligro que corría. Sin embargo, fue un error completo para una experta en combate. Un Imulobo escondido apuntó a su espalda desprotegida y se lanzó a atacarla. La pequeña chica, al percibir mi reacción, desvió su mirada hacia atrás como si estuviera atraída. Las imágenes frente a mí se reproducían en fragmentos como si fueran fotografías tomadas en secuencia. La cara de Kuriyama-san, al darse cuenta de la situación desesperada, se tensó. Justo antes de que las garras afiladas del Imulobo alcanzaran a la chica exorcista, su brazo se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. En el siguiente momento, la cuchilla formada por Kuriyama-san se transformó en un látigo y decapitó al Imulobo. Luego, para cumplir con el objetivo inicial, lanzó un impresionante golpe hacia el brazo de la sombra vacía, pero el brazo destinado ya había sido cortado y dispersado en niebla por la cuchilla de vacío de Masahiro Yuto. Sin embargo, los ataques físicos son inútiles contra una sombra vacía sin sustancia. Inmediatamente, un nuevo brazo formado por niebla comenzó a causar estragos. La pequeña chica que se había interpuesto para protegerme lanzó un ataque continuo con una cuchilla rojo oscuro, tan rápido que era difícil de seguir. Mirai, es peligroso estimular a la sombra vacía. Masahiro Yuto gritó mientras señalaba la niebla Imu que se dispersaba y regeneraba. Sin embargo, Kuriyama-san, frente a la sombra vacía, parecía haber perdido el control y no detenía su ataque. Como si estuviera bajo un frenesí, la chica seguía agitando su cuchilla. No acoses más a la sombra vacía. Como si esas palabras fueran una señal, la sombra vacía, convertida en una niebla negra, se dirigió hacia Kuriyama-san. Reflexivamente, me levanté y empujé el cuerpo de la chica. En el instante en que sentí una sensación incómoda, una presencia distorsionada invadió mi cuerpo. La chica pequeña comenzó a transformarse. Su aliento y el sudor que fluía se transformaron en algo inenarrable como humo negro. Al siguiente instante, su cuerpo fue lanzado al aire y chocó contra un árbol. Está siendo poseído, Mirai, haz algo para echarla fuera. El grito de Masahiro Yuto resonó en el sendero del bosque. Al escuchar eso, comprendí que esta extraña sensación era causada por la posesión. Sin embargo, Kuriyama-san se quedó paralizada como si hubiera perdido la voluntad. En su lugar, el joven exorcista comenzó a agitar su espada larga nuevamente. La cuchilla de vacío cortó mi cuerpo. De la herida brotaba sangre fresca y humo negro. Como si hubiera recuperado la conciencia de repente, la pequeña chica gritó, Yuto, para.
Tenemos que expulsar a la sombra vacía antes de que lo posea completamente. La conversación de los dos me parecía algo distante. No estaba claro si la pérdida de sangre estaba causando esto o si mi conciencia estaba siendo tomada. Sin embargo, no me sentía pesimista sobre la situación. Con las habilidades actuales, no debería poder dar a luz a un demonio inmortal. ¡Wow! Mi cuerpo reaccionó automáticamente al rugido que surgía desde dentro. Como si fuera un sonámbulo, mis pies se dirigieron hacia el templo principal. Kuriyama-san estaba desesperadamente tratando de detener a Masahiro Yuto, quien estaba a punto de atacar. Incluso yo podía entender que esa no era la opción correcta. Kuriyama-san, derrotar a los imuposeídos es el trabajo de un exorcista, ¿no? Aunque no podía mover mi cuerpo, al parecer aún conservaba algo de control sobre mi voz. No voy a morir, después de todo, soy inmortal, así que, no te rindas ante la sombra vacía. A pesar de mis gritos, mi cuerpo continuaba dirigiéndose hacia el templo principal. De hecho, a partir de aquí, mis recuerdos eran bastante vagos, y la conciencia clara solo volvió después de recibir un fuerte impacto desde atrás. Algo como una niebla negra salió de mi cuerpo. Puede que la sombra vacía, sintiendo el peligro para el poseído, haya huido. Eso era de esperarse, mi cuerpo estaba siendo cortado por una cuchilla de sangre. La sangre fluía en grandes cantidades desde mi brazo derecho a punto de ser cortado y desde mi pecho desgarrado. El flujo de sangre tiñó el entorno de un brillante color escarlata. Aunque no estaba completo, si hubiera perdido incluso un poco de mi característica inmortal, ya habría muerto por pérdida de sangre. Sin embargo, ahora que el poder de Imu estaba en calma, la regeneración del cuerpo y la circulación de la sangre comenzaron a retrasarse. No pudiendo sostenerme, caí al suelo desde mis rodillas. Incluso al intentar levantarme, mis brazos y piernas no se movían como si estuvieran obedeciendo una orden. La conciencia se desvanecía y la visión se nublaba. Sentía como si alguien estuviera llamando mi nombre, pero no podía distinguir si era realidad o una alucinación. Una sensación de pérdida desesperante, diferente al dolor habitual. Ah, esto debe ser morir. Parece que no queda suficiente característica de inmortalidad en mí para recuperar la situación. Mantente firme, senpai. Kuriyama-san me levantó y gritó. Al parecer, también estaba cubierta de sangre de mi cuerpo, y su cara y cuerpo estaban salpicados de rojo. A pesar de mi pensamiento confuso, comprendía que esto era la realidad. Mentiroso, ¿dónde está la inmortalidad? Pareces a punto de morir en cualquier momento. No me quedaba energía para refutar esas palabras. Mientras era sostenido por la chica de gafas, estaba enfrentando mi final. Si esta fuera la despedida de dos personas que se amaban profundamente en el fondo, podría ser una escena digna de una pintura, pero, en este caso, la chica que me sostiene claramente está interesada en otro género. En otras palabras, solo actúa por compasión, sin sentimientos románticos involucrados. Realmente eres un completo payaso. No dejaré que Senpai muera, declaró Kuriyama-san mientras me abrazaba con fuerza. Aunque fuera abrazado por una chica que me ama, no se puede salvar a quien no puede ser salvado. Incluso yo sé eso. Los milagros son raros, por eso son milagros. A medida que mi audición, que había estado luchando, se volvía difusa, no podía entender lo que la chica a mi lado estaba diciendo. La muerte, para mí, era un mundo más allá del miedo, quizás incluso un objeto de anhelo por su desconocimiento. Cuando conocí a Shindo Ayaka, ella había abandonado una batalla que podía ganar. Y había dicho, no tiene sentido casar a un medio Imu que desea morir, incluso si siempre está dispuesto a morir. Por eso sigo vivo. No puedo morir, así que, no hay otra opción. Pero, ahora es diferente. Puedo morir. En ese momento, cuando esos pensamientos comenzaron a girar en mi mente como un carrusel de recuerdos, la sombra vacía que salió de mi cuerpo se comenzó a congelar desde la punta de los dedos. Con un sonido característico, el cuerpo en forma de niebla se transformaba en sólido. ¡Wow! Ese fue el último rugido de la sombra vacía. El cuerpo en forma de niebla se congeló completamente. Muérete con un vestido chino. En ese instante, el cuerpo de la sombra vacía congelada se rompió en pedazos. Al desviar la mirada atraído por la estúpida declaración, vi a mi madre en un vestido chino, con un abanico de plumas extendido. Ayaka, que había completado el hechizo de transposición con éxito, estaba sonriendo con una mueca. Debido a la gran pérdida de sangre, mi conciencia se estaba desvaneciendo. La última imagen, una broma de mi madre en un vestido chino, era lo peor que podría imaginar.
Realmente no podía morir así. No, por primera vez en mi vida, no quería morir. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.